Bien, ya estamos nosotros entrando a la sesión número 13, Plan de Salud Ocupacional. Este plan de salud ocupacional se refiere a un documento importantísimo de la gestión de salud ocupacional que se debe desarrollar en las instituciones. Este documento de suma importancia porque va a guiar todas las actividades que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de un año. Los planes tienen una duración de un año. Entonces, allí se especifica y se detalla todas las actividades que se van a ir desarrollando. Dentro de los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, el servicio o la empresa para ejecutarlo cada año. Se basa en un programa en el cual el programa va a poder determinar qué tipo de actividades vamos a desarrollar, en qué fechas y bajo qué responsables. Entonces, como ustedes verán, es sumamente importante tenerlo claro y ya tenerlo planificado. Entonces, en este plan anual de seguridad y salud en el trabajo, nosotros vamos a guiarnos para que nuestras actividades sean previamente coordinadas. Respecto a la medida de prevención, las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Son medidas de implementación que constituyen una obligación y un deber de los empleadores. Entonces, esas son las medidas básicas de prevención que se deben de cumplir. Como les dije al inicio, el Plan de Salud Ocupacional es un documento técnico que tiene como propósito planificar, organizar y controlar el funcionamiento de las empresas, compañías e instituciones, que tiene como finalidad fomentar la buena salud durante el desempeño de las actividades laborales de los trabajadores, en beneficio individual y grupal, plasmado a la comunidad, la familia y el medio ambiente en general. Tiene una duración de presupuesto anual y se sustenta con el programa de salud ocupacional. Este plan de salud ocupacional también puede estar insertado o estar dentro del plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vean ustedes la importancia que se tiene al desarrollar este plan de salud ocupacional como una guía que el médico ocupacional va a desarrollar e implementar durante un periodo de un año. Entonces las cosas no se improvisan en seguridad y salud en el trabajo. Todo se planifica, todo se desarrolla según los requerimientos de la institución y según las necesidades propias de la realidad de cada institución. El programa de salud ocupacional se basa en el desarrollo de este programa con las siguientes actividades: el desarrollo de las evaluaciones médicas ocupacionales, sean la evaluación médica ocupacional preocupacional, llamado de ingreso o preempleo. Se detalla también respecto a la coordinación de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, que pueden ser anuales o bianuales. Eso también ya lo hemos determinado en sesiones anteriores. Eso ya lo va a designar el médico ocupacional
cuáles son las características de la evaluación médica ocupacional periódica y también la evaluación médica ocupacional de retiro, o también llamada evaluación médica post-ocupacional. Entonces, también les comenté que esto no es obligatorio, es opcional, lo solicita la empresa, lo solicita el trabajador. Entonces, por medio de un documento escrito, se solicita, según lo que se requiere, esta evaluación médica ocupacional de retiro. Allí para determinar cuál es el estado de salud del trabajador al finalizar su relación laboral. Segundo, tenemos que la vigilancia de la salud de los trabajadores, también llamada vigilancia médica ocupacional. Tenemos la identificación de casos sospechosos o con patología asociada al trabajo. Se da un análisis epidemiológico, se da la presencia o desarrollo de indicadores, de índices, de casos de accidentes o casos de enfermedades en el trabajo. Tercero, también se va a considerar las evaluaciones médicas clínicas que se den ante accidentes de trabajo y ante enfermedades ocupacionales. Se da estas evaluaciones para atenciones curativas y de rehabilitación física. Es cierto que nuestra función no va acá, porque nuestra función, ¿se acuerdan?, era prevención de la salud, promoción de la salud, pero tampoco podemos ser indiferentes, ¿no? Si se da un caso de una enfermedad asociada a la persona, de todas maneras hay que ver que de una u otra manera eso esté cubierto. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Si es que se da algún accidente de trabajo, hay que agotar todas las opciones para poder revisar un adecuado proceso de recuperación y rehabilitación de la persona. Entonces hay que ver eso con acciones curativas y de rehabilitación física. Se va a hacer interconsulta a traumatología, interconsulta a medicina física y rehabilitación. Entonces de esa manera nosotros vamos a tener una serie de actividades que vamos a ir consultando y revisando. Todo en beneficio y orientación del trabajador. También se van a establecer la aptitud médica para el trabajo, si la persona es apta o no apta, o apta con restricciones. Se va a dar el tema de gestión de reintegración temprana, tanto de reinserción o de reubicación. También la gestión de descanso médico respecto a las horas hombre perdidas o también respecto al ausentismo de trabajo. También es importante tomar en cuenta esto. Horas hombre perdidas o ausentismo en el trabajo. Entonces, la gestión es amplia y complementaria respecto al estado de salud, que nosotros debemos de una u otra manera estar atentos a su desarrollo y a su importancia de aplicación entre los trabajadores. Cuarto, tenemos que la investigación de enfermedades ocupacionales se da para establecer la relación causa-efecto de estas enfermedades asociadas al trabajo. Entonces, la relación causa-efecto es muy importante para poder determinar que realmente es una enfermedad originada en el ámbito del trabajo.
Esto es súper importante. También programas de actividades preventivas y de promoción de la salud. Programas preventivos, donde tenemos el programa de conservación de la audición. Tenemos, por ejemplo, ante ruido, nosotros prevenir que ese ruido no afecte la audición. Y pausas activas, otro ejemplo también de programas preventivos. Es una serie de actividades cortas de no mayor de 5 minutos en las cuales se hacen estiramiento y se hace determinado tipo de acomodación para poder realizar relajación de zonas musculares, de zonas articulares. También esto nos ayuda pues en beneficio de la posición que el trabajador adopta para hacer sus actividades y pueda de una u otra manera tener la estabilidad física y continuar sus actividades. Y esto es lo que llamamos nosotros la gimnasia laboral. También se le conoce como gimnasia laboral. Después tenemos el programa de protección de la espalda, en la columna vertebral. Importante proteger la columna vertebral respecto a todas esas actividades que están implicadas en posición o movimientos que puedan afectar la columna vertebral. Después tenemos los programas de promoción de la salud respecto a capacitaciones de la modificación de estilo de vida, por ejemplo, no fumar, no consumir dieta excesiva de grasas saturadas o de carbohidratos. Esas son modificaciones que se van muy de la mano con actividades de promoción de la salud. Entonces la persona cambia su vida, hace una mejora de lo que antes hacía, y esa es la mejor garantía de poder nosotros saber que la persona tiene un futuro, tiene una calidad de vida la cual debe de no solamente tener como objetivo, sino poner en práctica para que el desempeño sea óptimo y su estado de salud sea siempre favorable. Entonces, estas modificaciones de estilo de vida es muy importante. También respecto a la importancia de la actividad física en la salud. Qué importante es esto, ¿no? Entonces, esto de la importancia de la actividad física es trascendental para mantener un buen estado de salud, evitar enfermedades, evitar el sedentarismo y evitar cualquier otro tipo de situación que sea en contra de un buen estado de salud. Y esto se da con los programas de promoción. Los objetivos del plan de salud ocupacional son identificar y controlar los factores de riesgo laborales, peligros y riesgos ocupacionales en el ambiente laboral de los trabajadores. Implementar la gestión de las evaluaciones médicas ocupacionales acorde a la normatividad vigente. Entonces nosotros vamos a acoplar este tipo de situaciones y vamos a controlar que se cumpla la normatividad respecto a cualquier cambio que se presente. Desarrollar la vigilancia médica ocupacional en trabajadores basado en las evaluaciones médicas ocupacionales y la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades ocupacionales. Entonces nosotros, al desarrollar esta vigilancia médica ocupacional, estamos haciendo gestión. Las cosas no vienen por casualidad ni por modas. Las cosas se preparan, se planifican y se desarrollan. El éxito va a depender de cuánto compromiso tenga el médico ocupacional y su línea de mando respecto al cumplimiento de todas estas actividades que se programan y se plantean. También tenemos el tema de desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud entre los trabajadores.
Y todo lo que estos trabajadores aprendan en el ámbito del trabajo, como es una información valiosa, lo más bonito es que esto también lo pueden aplicar a su ámbito familiar, a su vida personal. Entonces de eso se trata. No es información improductiva, no es información solo para utilizar en el ámbito de su trabajo, sino que lo van a poder utilizar en su vida diaria. Eso es lo más importante. Tomen en cuenta esto. El esquema del plan de salud ocupacional se da por plantear unos objetivos, ver el alcance de este plan en la empresa o en la institución, se da por niveles de responsabilidad, se brinda también las normas legales como sustento legal de la implementación de este plan de salud ocupacional. También respecto a la metodología que se va a utilizar, sea la identificación donde nosotros nos basamos y registramos los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales y de atenciones médicas también que se vayan a desarrollar. También tenemos la evaluación donde se han realizado estas evaluaciones médicas ocupacionales y la programación de estas evaluaciones médicas ocupacionales también junto a otras que se requieran. En las medidas de control tenemos el seguimiento en la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Cuántas personas tienen tales diagnósticos? Y de estos diagnósticos, ¿cuál es lo que nosotros vamos a poder revisar para que se siga implementando y se tenga la claridad de un buen desarrollo de actividades planificadas y necesarias? No hacer cosas que no son útiles ni cosas que distraigan a los trabajadores respecto a su óptimo desempeño. Sexto, tenemos el cronograma de actividades, que es lo que se conoce como programa de salud ocupacional, que va encajado, ojo, va encajado con el programa del plan de seguridad y salud en el trabajo. O sea, este programa de salud ocupacional se encaja y debe estar coordinado con el programa de seguridad y salud en el trabajo. Lógicamente, no va a revisar ni a planificar temas de seguridad laboral, sino estrictamente temas de salud. Por eso es muy importante que esté coordinado y en una sola coordinación para su desarrollo. ¿Ok? También tenemos los anexos que sean necesarios tener para poder desarrollar este tipo de actividades. Acá, entre su modelo, por ejemplo, de los objetivos de un plan de salud ocupacional, tenemos este ejemplo respecto a objetivo: desarrollar la vigilancia médica ocupacional de los trabajadores. ¿Cuál es el indicador? Acá el indicador que se considera es el cumplimiento de las participaciones en vigilancia médica ocupacional. Entonces incluso se plantea una fórmula para poder hacer esto. Tenemos acá el número de trabajadores participantes entre el número de casos registrados en la sede laboral. Entonces tenemos de esta manera esta división multiplicado por 100 y tenemos como meta que sea mayor de 50 la participación de los trabajadores. En un comentario se identifica a los trabajadores que deben integrar la vigilancia médica ocupacional y se realiza el seguimiento respectivo. ¿Quién sería responsable? El médico ocupacional, y la frecuencia de revisión de esto es mensual.
2. Realizar las actividades de promoción y prevención de la salud entre los trabajadores. Como indicador tenemos la tasa de cumplimiento de las actividades de promoción y prevención de la salud. Una fórmula sería el número de actividades realizadas entre el número de actividades programadas por 100. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. La meta será mayor a 80 y debe tomarse en cuenta que la programación de actividades se realiza según los meses que se tenga operatividad la sede laboral o las actividades laborales en la sede. ¿Quiénes son los responsables? El médico ocupacional y también de la revisión la profesional de la salud que también trabaja, en este caso la enfermera ocupacional, ¿no? Se comparte esa responsabilidad de desarrollo. Y esto se puede tener una frecuencia de revisión anual, dependiendo de la necesidad, en este caso sería anual. Segundas semanas de mes hay ingresos de trabajo y antes del ingreso se determina que sean de una manera mensual, pero considerando la segunda quincena. Revisión de casos individuales de salud, eso está bajo responsabilidad del médico ocupacional y se realiza la primera quincena de cada mes. Entonces, allí el médico tiene un margen de acción de 2 semanas para poder cumplir esta actividad, dependiendo también de la cantidad de trabajadores que se presenten o se requieran. Acá tercero, la evaluación médica ocupacional periódica, ¿cuándo se desarrolla? También realizado por el proveedor externo y se ha determinado que sea a partir del mes de octubre hasta el mes de diciembre. Entonces se tiene estos 3 meses de margen para poder programar y desarrollar lo que son las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. Que sea cada año, cada 2 años, eso ya se ha debido de especificar. Acá, monitoreo de riesgos disergonómicos. Entonces, con apoyo de seguridad, se ha planificado este monitoreo y se determinó que sea para la primera quincena del mes de agosto. Monitoreo de riesgos psicosociales. Igual acá, se ha determinado que sea, en este caso, la segunda semana del mes de junio. Monitoreo de riesgos psicosociales. Entonces se ha determinado que sea para la segunda semana del mes de junio. Entonces, los disergonómicos será para la primera quincena de agosto, psicosociales será para la segunda quincena del mes de junio, descripción y análisis estadísticos de las evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces, todos estos resultados los vamos a ir revisando en la primera quincena del mes de octubre. La revisión de registros de vigilancia médica ocupacional. Eso se va a dar de manera permanente. Los registros se van desarrollando permanentemente a lo largo de todos los meses del año en curso. La actualización de la matriz I+C, mapa de riesgos y auditorías dentro de vigilancia médica ocupacional. Entonces tenemos 2 fechas en las cuales podemos ir avanzando esto. Esta lo podemos hacer la primera quincena del mes de abril y la segunda quincena del mes de noviembre. Capacitación sobre pausas activas. Miren, qué importante esto de la capacitación. Se podrá desarrollar la primera quincena del mes de abril, ¿no? La capacitación sobre riesgos psicosociales. La vamos a poder determinar la segunda quincena del mes de abril.
Participación sobre el cuidado de la piel. Se podrá desarrollar la primera quincena del mes de marzo. Capacitación en primeros auxilios. Retroalimentación, porque ya han tenido una capacitación antes. Entonces, esta capacitación no es una capacitación nueva, es una capacitación de retroalimentación. Se daría la segunda quincena del mes de marzo. Capacitación para brigadistas de emergencia, retroalimentación. Se daría para la segunda quincena del mes de junio. Capacitación en reanimación cardiopulmonar, RCP. Entonces, todas estas capacitaciones están bajo responsabilidad del médico ocupacional. Se estaría programando para la segunda quincena del mes de julio. Acá, reuniones con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo tendríamos planificado para la segunda quincena de cada mes. Allí se haría la reunión con el comité, que generalmente son reuniones de una vez al mes. Simulacro de sismo, en coordinación con seguridad. Entonces, se planifica para que coincida con el simulacro nacional de sismo en la segunda quincena de mayo. Generalmente el simulacro nacional de sismo es el 30 o el 31 de mayo. Entonces lo hacemos coincidir ahí. Simulacro de primeros auxilios. Entonces se ha determinado que sea para la primera quincena del mes de septiembre. Y indicadores anuales de salud ocupacional se considera que sean para la segunda quincena del mes de diciembre. Todo esto, cuando hablamos de estadística y de perfil epidemiológico, se da, por ejemplo, de todo lo que nosotros hemos determinado y de una u otra manera vamos a revisar con bastante detalle y por eso nos vamos a sustentar en estadísticas de estos resultados. O sea, no se hacen las cosas por azar. Por eso se planifica y se sustenta lo que uno va a hacer. Acá tenemos el modelo y el ejemplo de un perfil epidemiológico en el plan de salud ocupacional. Tenemos, por ejemplo, que esta empresa tiene, miren, una cantidad de trabajadores en 5.371. Y estos 5.371, esta empresa está distribuida en sedes. Jesús María, Miraflores, Callao, Breña y también en otras ciudades como Piura, Cajamarca e Ica. Entonces acá tenemos pues una distribución respecto a la categoría de trabajadores. Los que son de staff y los que son obreros. Entonces acá podemos con estas cifras hacer una distribución de cantidades y porcentajes. Y tenemos por ejemplo la participación de los trabajadores y los porcentajes de la sede. Entonces es muy importante para tener en cuenta cuál es el personal masculino y el personal femenino que tenemos. Por ejemplo, masculino tenemos en total, considerando estas 7 sedes, 5.272, que sería el 98.2%. En cambio, el sexo femenino tenemos 99, que sería el 1.8%. De total, ¿eh? Y este es importantísimo tomar en cuenta. El total de trabajadores por cada sede también lo podemos determinar. La sede que tiene más trabajadores es esta sede de acá, la sede de Jesús María, 2.017 trabajadores. Seguida de la sede del Callao, que tiene 1.262 trabajadores. Otras sedes se dan la de Cajamarca, 828. Otras sedes son de Breña, 558. Otra será de Ica,
296. Otra ciudad de Piura, 306. Y Miraflores, 104. Entonces acá tenemos los porcentajes totales, ¿no? Entre Jesús María y el Callao tienes más del 50% ahí. Entonces, muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Casi el 60% ahí. Muy bien. Promedio de edad, importante. El promedio es 33.9 años, población adulta madura. Y el rango de edades es, respecto al más joven, 18 años, y el de mayor edad, 68 años. Y aquí viene lo que hemos estado mencionando. ¿Por qué yo planteo hacer actividades de RCP, actividades de pausas activas, actividades que tengan que ver con el cuidado de la espalda o protección auditiva? Por estos resultados. Acá tengo las 7 sedes, la cantidad de trabajadores y las patologías registradas en la población laboral. Tenemos, por ejemplo, dermatológico, 37.5, o sea, acá usamos una tasa. ¿Qué significa? Que hay problemas dermatológicos en 37.5 trabajadores de cada 100. Oftalmológico, por ejemplo, la sede que más lo presenta es Breña. Tenemos problemas oftalmológicos entre 59.1 de cada 100. Problemas auditivos, volvemos a presentarlo en la sede de Breña, 45.2% de cada 100. Acá, respiratorio, en la sede de Piura, 7.8. Significa que estamos por ahí respecto a problemas respiratorios, cosa que no es bueno y cosa que hay que reforzar. 7.8 trabajadores de cada 100. Problemas musculoesqueléticos, en la sede de Cajamarca, 5.6 trabajadores de cada 100. Y la presión arterial elevada, lo tenemos en la sede de Piura, 9.5 trabajadores de cada 100. Entonces, de esta manera nosotros vemos que por qué he planteado tales actividades y por qué quiero que sean con este tipo de características estas actividades. Por lo mismo que te estoy presentando el perfil epidemiológico. Después, respecto al índice de masa corporal en las 7 sedes, donde tenemos lo que es peso normal, en total tenemos a 2.518 trabajadores, que es el 46.9% del total de trabajadores. Pero acá yo determino el sobrepeso, que lo tengo muy grande en la sede Breña. El total en mi empresa es 2.208 trabajadores con sobrepeso, que es el 41.1%. Pero en Breña lo tengo más elevado, 291, que es el 52.2% de trabajadores, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. De la sede. Obesidad, ya la cosa se pone más complicada y también compleja a la vez. 622 trabajadores total, o sea, el 11.6%. La idea de la gestión es que si me indica que Miraflores tengo 18 obesos y dentro de Miraflores es el 17.8%, 17.3%, o sea, el tema no está bien como sede. Y a nivel de toda la empresa tengo un 11.6% de obesidad. La idea es que esto de sobrepeso pase en la normalidad y de esto de obesidad bajen hacia sobrepeso. Y de eso voy a tener cifras óptimas donde la normalidad debe superar al 50% con toda contundencia. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes determinen y se planteen como objetivos y metas. ¿Ok? No se trata únicamente
de hacer las cosas por hacer, sino se tiene que desarrollar de manera sustentada. Y este tipo de información lo sustenta. Ahí está. Perfil epidemiológico del plan de salud ocupacional. Ahí tenemos en la empresa un peso normal de 47%, que está en color celeste. Tenemos después en 41% los sobrepesos. Y el 12% tenemos obesidad. Entonces mucho cuidado con eso. Mucho, pero mucho cuidado. ¿Ok? Y después, respecto a la aptitud laboral, tenemos que de nuestra población, 5.371 fueron evaluados. También 28 trabajadores fueron evaluados y considerados no aptos. Entonces, apto tenemos a 2.914, que es el 54.3%. Y apto con restricciones tenemos a 2.457, que es el 45.7%. Entonces, ¿qué significa? Que según los criterios de aptitud laboral, aptitud médica laboral, yo obtengo estos tipos de clasificación. ¿Ok? Y ahí lo tengo. Prácticamente redondeando, 54% son aptos y el 46% son aptos con restricciones. En el programa de salud ocupacional, miren, se hacen diversas actividades como simulacros, cómo se están haciendo los simulacros, los miembros de la empresa participan y desarrollan una serie de actividades que son adecuadas para el normal desempeño de las actividades de trabajo. Acá tenemos con esta persona de chaleco amarillo los miembros de la brigada. Esos miembros de la brigada son quienes nos ayudan a que se afronte alguna situación de emergencia, una situación que nosotros debemos coordinar y participar de manera rápida y armoniosa. Para eso se hacen estos tipos de simulacros. En este caso es simulacro contra sismo. Se hacen también dentro del programa de salud ocupacional inmunizaciones como medida de prevención. Ahí tenemos al programa de inmunizaciones como la vacuna contra la influenza. Tenemos ahí la vacuna, se da en los trabajadores para pues evitar el tema de la gripe, el tema sobre todo la influenza estacional. Igual va a ser con el coronavirus, ¿no? Cuando se encuentre la vacuna, también se va a determinar actividades para que el coronavirus no tenga este tipo de desenlace de enfermedad que genere pandemia y genere brotes, sino se pueda controlar como tiempo después tenemos con el tema de la influenza. Esta vacuna permite que los trabajadores no se enfermen de influenza o si es que se enfermen hagan un resfrío o una gripe mínima y que evite tener la necesidad de ir a sus casas o la necesidad de no laborar. Entonces, igual, para evitar cualquier complicación, la complicación más frecuente en este caso es la neumonía. Por eso en época de invierno una vacuna es súper necesaria. Parte de nuestro esquema de salud se basa en este tipo de programas de promoción y de prevención de la salud. Acá, por ejemplo, tenemos la gimnasia laboral, pausas activas, y nos vamos fomentando en el desarrollo de las actividades que pueden ser ya programadas y planificadas con anticipación. Acá se está, por ejemplo, se tiene una actividad muy simpática que se desarrolla en las oficinas centrales. Ahí está, se contrató un mimo
y él mismo colabora y enseña a hacer este tipo de actividades como pausas activas, movimientos de relajación. Y ahí están los trabajadores contentos desarrollando sus movimientos, desarrollando sus actividades de gimnasia laboral, ¿no? Lo desarrollas acá en lo que es las oficinas centrales y después, por ejemplo, también en obra, ¿no? En donde tengan que hacer actividades también de campo. Ahí se genera un fomento de grato ambiente laboral para todas las sedes y áreas de trabajo con participación de la población laboral. Entonces, de eso se trata. Participación, conocimientos y sobre todo la aplicación de lo aprendido. Algo valiosísimo que ustedes deben tomar en cuenta siempre. Se valore y se vea como una oportunidad de aprendizaje y de buen desarrollo de estas actividades en el campo de la salud ocupacional. También dentro del programa de salud ocupacional tenemos las capacitaciones. Ojo, que no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser gente conocedora, entrenada, gente acreditada, profesionales acreditados, que puedan desarrollar esta capacitación en temas de salud ocupacional y que sean de óptimo desempeño y desarrollo. No puede ser cualquiera improvisado, ni tampoco una persona con poca experiencia. Tiene que más bien dar un expertise adecuado a una persona que tenga conocimiento y experiencia en este campo. Muy importante que ustedes puedan brindar ese tipo de soporte. Por eso es importante la actualización de los temas. Por eso es muy importante el conocer de qué cosas se va a conversar, qué cosas se va a desarrollar, para qué se va a hacer todas estas actividades, cuáles son los objetivos que se quiera alcanzar. Entonces, muy, pero muy importante poderlo desarrollar bajo este enfoque, bajo esta capacidad a nivel de soporte profesional. Entonces, tomemos siempre en cuenta que el tema de salud es amplio. Parecería que no se practica mucho la medicina, ¿no? Todo lo contrario, hemos avanzado y hemos desarrollado todos nuestros conocimientos del campo médico para poder justamente escoger lo adecuado y lo correcto. Imaginemos que nos desempeñemos en esto y nos tengamos claro los temas clínicos, los temas preventivos, los temas epidemiológicos, los temas de medicina comunitaria, de medicina social, de salud pública. Miren, todos los conocimientos que debemos tener como médicos para poder nosotros aportar y ser profesionales asesores de alto nivel, porque todo eso también se refleja en una serie de conceptos y conocimientos que son estrictamente necesarios. Yo quiero que ustedes tengan ese tipo de idea, que es un campo muy hermoso como parte de la salud pública que no es teórico. Ya te acabo de mostrar con estas imágenes que es estrictamente práctico, de campo, y que el desempeño y el éxito de la gestión va a depender de tu buena interacción, de tu buena empatía con los trabajadores y de la interacción entre todas las actividades que tú debes de conocer y cubrir para la prevención. Muy bien, ya hemos llegado al final de esta sesión. Ya estamos ya con sesiones pendientes en las cuales ustedes van a ir ampliando su conocimiento y sus conceptos, y el desarrollar todas estas actividades son propias del desarrollo de la salud ocupacional. Entonces, no olviden que esto es algo muy bonito, que el Perú necesita este tipo de actividades. Hablamos de empresa formal, pero también creo que les he comentado en las sesiones anteriores, el 70% de actividades laborales informales y no tienen nada de este tipo de desarrollo. Ya se darán cuenta que
ya quedó bastante insuficiente el hecho de que tengamos que tener medicina reactiva. Hay que hacer preventiva estrictamente, como lo que necesita el Perú. Si ya lo desarrollamos en el 30% de las empresas formales, pues miren todo el mundo que tenemos que desarrollar en el 70% de empresas informales. Muy bien, estaremos en permanente comunicación. Buen día.